En la epístola de Primera de Juan, en el capítulo 5, vamos a mirar versos 6 al 12 con el tema aceptación de la verdad sobre Jesucristo. Déjame decirte algo mientras buscas en tu Biblia en Primera de Juan capítulo 5, versos 6 al 12. Esta es una porción interesante. Quiero decirles algo al principio. El apóstol Pablo reúne a los líderes de la iglesia de Éfeso en un lugar que se llama Mileto. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 20. Y Pablo da varios consejos, se le ha dicho cómo es su ministerio, pero Pablo le dice algo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, que no tendrán misericordia del rebaño. El escritor de esta epístola ya es el último de los apóstoles y está enfrentando lo que proféticamente el apóstol Pablo advirtió, que en cada lugar donde se predica, se enseña la palabra de Dios. De alguna otra forma, Satanás intentará sembrar también su cizaña para confundir al pueblo del Señor. Y aquí tenemos un grupo de creyentes en Cristo Jesús que estaban confundidos. Algunos creían en Jesús que era hombre, otros creían que Jesús era Dios, pero tenían un problema en creer que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Históricamente, a través del cristianismo, hay muchos que han enseñado la deidad de Cristo y otros que han enseñado la humanidad de Cristo, pero le ha costado al pueblo del Señor entender que Jesucristo es una persona teantrópica, Dios y hombre. Es por eso que Juan nos va a recordar, Juan nos va a hacer énfasis. Recuerda que Juan está enseñando que hay algunos que creían que Jesucristo solamente había venido en espíritu y no en carne. Y él dice, Juan, probad, examinad los espíritus. Queridos, cuando debemos evaluar, juzgar y examinar una enseñanza, siempre tiene que ser a la luz de ¿qué? De las Escrituras. Examinadlo todo y retened lo bueno. El filtro de comparación es el testimonio de las Escrituras. Ahora Juan quiere reforzar, porque él viene hablando de comunión, viene hablando de vida. Recuerda que al principio de su carta, de esta epístola, dice Juan, lo que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es lo que él viene enseñando. Es por eso que Juan nos quiere llevar a considerar cuál es nuestro concepto acerca de la persona de Cristo Jesús. Quiero que mires conmigo algunas verdades interesantes. Verso 6 de 1 de Juan capítulo 5, la teología de salvación o la teología que salva. Mira lo que dice el verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La teología de salvación, en primer lugar, Juan nos hace ver una confesión de su persona. Quiero que mires en tu librito de devocional, ahí tienes tú el bosquejo donde están los pedidos de oración. En la parte trasera tienes el bosquejo para que lo puedas seguir un poco mejor. En primer lugar, la teología de salvación. Verso 6, la confesión de su persona. Este es quien, dice Juan, Jesucristo. Cerinto, un personaje de aquel tiempo, Cerinto, un personaje, había dicho o había afirmado que Jesús era el hombre y que cuando Jesús fue bautizado, Cristo, que era Dios, se posesionó de Jesucristo. ¿Lo tiene? Era una enseñanza gnóstica que creía que Jesús solamente era un hombre más, pero que en el momento del bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, en ese momento se apoderó de él Cristo, la parte divina, y que le abandonó la parte divina cuando Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿quién muere? Es solamente un hombre, no es la deidad, no es el Hijo de Dios. Ahora, Juan, mira la confesión de su persona. Juan nos dice, este es quién. ¿Qué dice el texto? No dice Jesús
el Cristo, sino que sencillamente dice que Jesucristo está uniendo. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Que no son dos personas. Ahora, déjame decirte algo. Cuando hablamos de lo que se llama en teología la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, no estamos diciendo que Jesús es una persona divina y también es una persona humana. No, lo que estamos diciendo es que Jesucristo es una persona divina que al humanarse adquiere para sí naturaleza humana, que no lo tenía en la eternidad. La naturaleza humana la adquiere cuando es concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Es por eso que Juan dice esta confesión de su persona: este es ¿quién? Jesucristo. Jesús significa Jehová de salvación, y Cristo significa el ungido, el enviado, Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice Juan en la confesión de su persona: este es Jesús, y ¿qué agrega? Que vino, en otras palabras, que fue enviado. Describe la misión que tiene el Hijo de Dios al venir a esta tierra. ¿Recuerdas Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. La palabra enviar, apostosis, significa ser enviado con una misión. Es decir, desde el cielo Jesucristo es enviado. Esa es la confesión de Juan. Mira conmigo la certeza de su persona. Que vino, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? A través, mediante. Vino por medio de ¿qué? Dos cosas. ¿Cuáles son? En primer lugar, agua, y en segundo lugar, sangre. Presta atención. Agua significa que nosotros lo vimos y fue evidenciado, fue presentado a través del bautismo. El agua representa el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importancia tiene el bautismo de Jesús? Que fue el momento en que se inauguró su ministerio público. Es el momento en que Él se presenta capacitado, ungido, preparado en ese ministerio que no pasaría más de 3 años y medio. Lo que Juan está diciendo es que Jesucristo vino y nosotros vimos, ya hay un testimonio, el agua que representa el ministerio bautismal de Jesús, y en segundo lugar la sangre que representa la consumación de su obra, porque nos habla de la cruz. En otras palabras, Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre estuvo presente desde su bautismo hasta su muerte en la cruz, y nos lo representa como Mesías. Mira la confirmación, letra C en tu apunte. No mediante qué. No es solamente Jesús en su bautismo, sino que se evidencia el ministerio de 3 años y medio, porque comenzó con su bautismo y terminó su ministerio ¿con qué? Con su muerte en la cruz. No mediante agua solamente, sino mediante agua y ¿qué más? Es decir, que el testimonio, Dios dio testimonio del cielo cuando Jesús es bautizado. Este es ¿qué? Mi Hijo amado. Y cuando Jesús muere en la cruz, la tierra tembló. Y aún a pesar de que el Padre giró su rostro cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, a pesar de que Dios no pudo mirar porque cargaba sobre él el pecado, su ofrenda fue acepta. Su sacrificio fue acepto delante de Dios. Amén. Por eso Juan, en su teología de salvación, en primer lugar la confesión, la certeza, mira ahora la confirmación de su presencia. Mira qué dice el texto: no mediante agua solamente, sino mediante ¿qué? Agua y sangre. Y mira el comunicador de su persona, y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Recuerdas que Jesús dijo en Juan capítulo 15 verso 26 que tomará, hablando sobre el Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber? ¿Sabes qué? Es interesantísimo estudiar la vida del Señor Jesucristo y su dependencia al Espíritu Santo. Fue concebido por obra de Dios, el santo ser que nacerá, y el Espíritu del Señor gestó en María este bebé. Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él ungiéndole, y cada milagro que hacía el Señor Jesús lo hacía en el poder y dependencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quién lo resucitó? El Espíritu
Santo. Y es el Espíritu que dice, que da testimonio. Mira el comunicador de su persona. Y el Espíritu el que da testimonio. Porque el Espíritu, ¿qué? Es la verdad. En Juan 16:13 Jesús dijo así, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Un dato interesante, la tercera persona divina, el Espíritu Santo, no recibe un nombre propio como lo recibe la primera y la segunda persona. La primera persona le llamamos Padre, le llamamos Dios, Jehová. La segunda persona se le llama Jesús, Emmanuel, etc. Pero el Espíritu Santo solamente se le dan adjetivos calificativos. Espíritu es neuma, santo es un calificativo, eterno es un calificativo, verdad es un calificativo, pero que describen la naturaleza esencial de Él, porque el Espíritu es la verdad. Por lo tanto, la teología de la salvación, la confesión de su persona, este es Jesucristo que vino, la certeza de su presencia mediante agua y sangre, la confirmación de su presencia, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, el comunicador de su persona. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. Segundo lugar, segundo aspecto importante acerca de la verdad de Jesucristo, no solamente la teología de salvación, sino que en segundo lugar, los testigos seguros. Mira conmigo el verso 8. Comenzamos con el caso que se comprueba, porque tres son los que dan testimonio. Estos testimonios son terrenales. Tres son los que dan testimonio. ¿Por qué tan importante tres? Si usted habrá leído Deuteronomio capítulo 19, verso 15, Dios dijo que constarás algo en boca de 2 o 3 personas. Para que se comprobase un juicio, una acusación, una sentencia, se necesitaba demostrar en la congregación de Israel por 2 o 3 testigos. Y ahora el escritor no dice el testigo seguro o los testigos seguros. El caso se comprueba porque 3 son los que dan testimonio. Mira, los comunicadores o los testigos, ¿quiénes son? El Espíritu, el agua y la sangre, es decir, el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y el Espíritu eterno que siempre acompañó a la persona. Ahora, estos comunicadores del testimonio concuerdan en su testimonio. ¿Qué dice el texto? En tercer lugar, la concordancia del testimonio. Y estos tres, ¿qué hacen? Concuerdan, literalmente caminan juntos, van en la misma dirección. Y aquí hay un principio importante: las escrituras se interpretan por las propias Escrituras. Siempre Dios va a confirmar su enseñanza a través de su palabra. Hemos visto la teología de la salvación, los testigos seguros. Mira conmigo el verso 9, el testimonio supremo. Fíjate que es interesante. Juan comienza hablando sobre el testimonio humano, para luego hablarnos del testimonio divino, el testimonio supremo. En primer lugar, verso 9, el testimonio humano. Si recibimos el testimonio de ¿quién? ¿Quiénes llevaron el mensaje del Evangelio? Hombres. ¿Quiénes llevaron el mensaje del Evangelio? Hombres. Jesús le dijo a sus discípulos, Hechos 1:8, y me seréis testigos. La orden de Dios es que el Evangelio sea predicado de persona en persona. De ahí que creo que es gran tragedia para un creyente que conoce a Cristo Jesús cerrar su boca y no hablar de Cristo. Creo que no hay tragedia más grande que un creyente se muera sin haber tenido la oportunidad de llevar una persona a los pies de Cristo. Y a veces nos acostumbramos a no ser testigos, cuando Jesús dijo, y me seréis testigos. Y usted sabe que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cuántos creyentes pecan a diario por no ser testigos de Cristo? Oh, que no tengo tiempo, oh, que no tengo oportunidad. Sabes que a veces nos convertimos como aquel hombre que recibió un talento y lo único que hizo con ese talento fue ¿qué? Enterrarlo. Porque usted tiene un mensaje. Ahora Juan dice el testimonio humano. Si nosotros recibimos, el término recibir significa darle ¿qué? La bienvenida. Si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, porque los hombres, usted y yo, somos testigos de Cristo. Hago un paréntesis más.
En esta dispensación de la iglesia que comenzó en el día de Pentecostés y que se extiende hasta el traslado de ella, en esta dispensación los testigos del Evangelio no son los ángeles. Los comunicadores del Evangelio no son ellos. Ellos observan a la iglesia qué es lo que hacen. Pero solamente el Evangelio está en los labios suyos y míos. Ahora Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, la humanidad, mira ahora el testimonio divino, mayor es el testimonio de Dios. Es decir, si ustedes le creen a mensajeros humanos, ¿cuánto más debemos creer el testimonio supremo? ¿Y cuál es el tema del testimonio supremo? Mira el testimonio humano, el testimonio divino, mira el tema del testimonio divino, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, de su Hijo. Pregunta, ¿habló en algún momento Dios acerca de su Hijo? ¿Sabes que hay 3 veces relatadas en los evangelios que desde el cielo se abre el cielo y Dios habla en voz audible y dice lo siguiente: este es quien, mi Hijo amado? No se dice de nadie más. Pero 3 veces en los evangelios Dios desde el cielo dice: este es mi Hijo amado. Es por eso que Jesús dice en Juan capítulo 17: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Es imposible en esta dispensación conocer a Dios si no se conoce la voz del Hijo. Y es imposible conocer la voz del Hijo si no conocemos la voz de las Escrituras, ya que Juan 5:39 dice: ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Juan dio testimonio acerca de Jesús, Juan el Bautista. Y Juan Bautista dijo: viene uno que es más grande, que es más poderoso que yo ni siquiera soy capaz de calzar su calzado o de atar su sandalia. Pero Jesús dice: mayor que Juan es el testimonio de mi Padre que me ha enviado. El testimonio supremo. Ahora, hemos dicho, la teología de la salvación, el testigo seguro, el testimonio supremo, verso 9, mira conmigo, verso 10. Tomando una senda. ¿Por qué tomando una senda? Porque ahora Juan nos va a llevar a la humanidad. Su evangelio lleva a la humanidad a algo. El evangelio de Juan, esta epístola, lleva a los hombres a tomar algo. Cuando usted presenta el evangelio, usted lleva al hombre a tomar una decisión. Jesús quien dijo en Juan capítulo 3 al final: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mira, tomando una senda. Consecuencia de recibir: el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice el texto? Tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué testimonio? Que Dios ha dado vida y esa vida está en su Hijo. ¿Qué ocurre cuando rechazamos? La consecuencia de rechazar: uno es recibir, el otro es rechazar. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. ¿Qué ha dicho Dios de su Hijo? Él es el único camino. Él es la verdad. Él es Jesucristo, el Dios hecho hombre. Tomando una senda. ¿Cuál será la de los hombres? Tal vez el que está escuchando hoy este mensaje o viendo, en algún momento debe tomar también una decisión: creer o rechazar. Pero no podemos ser indiferentes. No podemos ser como Pilato, lavarnos las manos y que otros decidan por mí. ¿Qué haremos frente a Jesús? Creer y rechazar. No hay más. Mira, en quinto lugar, hemos hablado de la teología de la salvación, el testigo seguro, el testimonio supremo, la toma de una senda, el testimonio que se da, o el testimonio que da seguridad. Verso 11, la conversión. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. La vida eterna no es una herencia. Vino un joven rico preguntando a Jesús: ¿qué debo hacer para qué? Para heredar la vida eterna. Queridos, no hay nada
que usted y yo podamos hacer para ganar o heredar la vida eterna. Porque Jesús dijo, ¿qué sacará el hombre si ganara el mundo entero mas perdiere su alma? Porque la vida eterna solamente es un regalo de la gracia de Dios y viene a través de la conversión. Juan nos presenta la convicción. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Es su convicción? ¿Está seguro usted? ¿Está segura de que si hoy mueres vas a la presencia de Dios? No importa los años que usted lleve en una iglesia, es entender la esencia del Evangelio. La convicción, este es el testimonio, esta es la seguridad, esto es lo que hemos aprendido. Dios nos ha dado vida eterna. Mira la comunicación, el comunicador de la vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Es por eso que el que tiene al Hijo tiene, ¿qué cosa? La vida. Viene a mi mente el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 4, que dice lo siguiente: en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿No fue Jesús quien dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? Porque yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. La convicción, el comunicador de la vida. Mira la conclusión final. ¿Cuál es? Vida con el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. La muerte sin el Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sabes que el Evangelio es tan sencillo? Es tan sencillo que sencillamente es creer o rechazar. Pero nosotros, los hombres, lo hemos hecho difícil y complicado. Por eso Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si tú mueres sin Cristo, ya no hay más oportunidad. No hay más oportunidad. Está determinado para todos los hombres, Hebreos 9:27, que una vez mueran y después de esto, juicio. Pero Romanos 8:1 dice: ninguna condenación o juicio hay para los que están en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Un hombre que llevaba más de 26 años en la iglesia, le mostraba estos pasajes y se decía: podemos estar seguros, lo vamos a mirar, próximo estudio, que dice estas palabras: os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Más de 26 años en la iglesia y él me dijo: yo no puedo estar seguro si tengo vida eterna o no. Pero yo le digo: pero la Biblia lo dice, Jesús lo prometió. Estas fueron sus palabras. La Biblia puede decir muchas cosas. Yo le creo lo que a mí me dice el Espíritu de Dios. Si no hay Biblia, no hay Espíritu de Dios que te hable. Solo hay un espíritu, y ese espíritu de error. Ese es el mensaje de la teología de Juan. No sé si se dio cuenta, me salté el verso 7. ¿Se dio cuenta o no? Ok, fue a propósito. ¿Por qué? Porque solamente este verso 7, desde el siglo XV, comenzó a aparecer en las Biblias. No hay documento o manuscrito antiguo que haga mención a este verso 7 famoso entre nosotros. Y no quiero dañar su fe ni sus convicciones, pero tengo que ser honesto. En las versiones antiguas, manuscritos antiguos, no aparece el verso 7 que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estamos de acuerdo con esto, pero vendrán personas a su puerta y le demostrarán histórica y a través del texto griego que el verso 7 no está en las versiones griegas antiguas. ¿Y sabe qué? Tenemos que ser honestos. No aparece. Es muy posible, ya sea Erasmo y luego algún copista, que viendo que hay tres testimonios en la tierra,
haya mezclado el verso 6 con el verso 8 y haya unido y haya puesto, y hay 3 que dan testimonio en el cielo. Es un muy buen versículo para demostrar la Trinidad, pero no es el único. Y aunque no tengamos ese verso 7, la teología de la Trinidad no cambia para nada. ¿Por qué está en nuestras Biblias? Porque alguien lo puso para confirmar lo que el pueblo del Señor siempre ha creído: que hay un Padre, que hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Se los digo para que no le tome por sorpresa y alguien le diga, pero eso no aparece en la Biblia. En cierta forma es cierto, no aparece, pero si hoy está en nuestras Biblias, Dios ha permitido que también esté y no afecta a la teología. No nos quita nada si no aparece. Tampoco nos muestra mucho más si aparece, porque la verdad de la Trinidad no solamente se enseña por 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes de poder, Señor, estudiar tu palabra, Señor, estas verdades tan conocidas, pero tan importantes. Y en la mente del escritor Juan eran verdades supremas, de suprema importancia, que todo creyente entendiese: la teología, los testimonios, la toma de decisión, el testimonio seguro que en Cristo Jesús hay perdón de pecado y vida eterna. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en nuestra fe, en nuestras vidas espirituales. Te agradezco por la presencia de mis hermanos en el día de hoy.